Bien, muy buenas noches. Ante todo, desearles mi enhorabuena al Rotary Club de Caseros Norte por este 35 aniversario, pidiendo a Dios que les conceda larga vida y muchos años promoviendo los valores rotarios, fomentando el compañerismo y la amistad como ocasión de servir. En segundo lugar, pues mi agradecimiento también al Club Rotario Caseros Norte, en particular a Estrella María Otero por haberme invitado a compartir con ustedes esta noche en esta celebración importante de su aniversario y hacerlo además de este modo tan ilustrativo como puede ser una charla en la cual vamos a abordar uno de los temas que está cobrando mucha fuerza a nivel del mundo y que puede y debe provocar un cambio de paradigma en lo que es la economía y la forma en que se aprovechan los recursos de la naturaleza. Es el tema del que vamos a hablar esta noche, que es la economía circular. Comenzamos diciendo entonces lo que debemos entender por economía circular. Y como vemos en la lámina, pues es la que surge como una respuesta a la escasez de recursos naturales, a la contaminación del planeta y al cambio climático. Es parte de un nuevo modelo para la sostenibilidad, pero no la sostenibilidad como se entiende desde el punto de vista económico, que es la generación de recursos y la producción de bienes y servicios de manera permanente en el tiempo, sino que la sostenibilidad la entendemos de la misma forma que la entienden las Naciones Unidas, en la que lo que es sostenible no es solamente la producción económica, sino también el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental, en el entendido de aprovechar los recursos naturales de manera racional para satisfacer nuestras necesidades y las de las generaciones futuras, y en la que además un componente institucional se agrega a las dimensiones de la sostenibilidad, por el cual el Estado y las instituciones intervienen no para, digamos, acaparar la producción económica, sino por el contrario para hacer un estado de fomento y de bienestar que pueda intervenir en el momento en que sea necesario a los fines de lograr el equilibrio. De manera que hay una interacción entre dimensiones que tienen que ver con el desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo ambiental y el desarrollo institucional. Este modelo incluye además el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, como ya lo mencionamos, la eficiencia energética, el uso de energías renovables, la reforestación y la agricultura regenerativa, entre otras iniciativas importantes. La Comisión Europea definió a la economía circular como un modelo de economía en el que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantienen en la economía durante mayor tiempo posible y en la que se reduzca al mínimo la generación de recursos. De manera que aquí tenemos las dos claves que nos permiten entender lo que significa la economía circular. En primer lugar, productos, materiales y recursos no son utilizados y sus desechos enviados al vertedero de basura. Antes, por el contrario, se mantienen en el proceso económico durante el mayor tiempo posible. Por otra parte, esto, además, trae una consecuencia beneficiosa para el ambiente y para el entorno natural, puesto que reduce al mínimo la generación de residuos. Y en esta definición, pues la Comisión Europea, perdón, nos da la clave de lo que debemos entender por economía circular. Podemos ver cómo en la economía lineal, que es la que nosotros tenemos hoy en día, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Bueno, tomamos de la naturaleza o del ambiente tomamos los recursos que necesitamos para la producción, los procesamos, los elaboramos y una vez que los hemos utilizado, los disponemos. Cuando hablamos de disposición, estamos hablando de desechar los residuos o lo que
digamos, ya no tiene utilidad de manera inmediata para el proceso de producción y entonces terminan, como decía anteriormente, en el vertedero de basura. A diferencia de este modelo lineal de economía, la economía circular elabora, procesa los elementos y los recursos que necesita en el proceso productivo, los utiliza y los regresa nuevamente al proceso de producción. Es lo que algunos podrán imaginar seguramente que se llama reciclaje, pero no es la única forma, porque en muchos casos se puede reutilizar el mismo producto o se puede, digamos, tomar sus componentes para hacer productos similares a los que existían anteriormente, que es lo que se llama reciclaje. Y en ese caso, pues entonces se vuelve a utilizar nuevamente lo que antes era un desecho y en lugar de terminar en el vertedero de basura, pues regresa al proceso productivo y de esta manera la generación de residuos se reduce de manera ostensiva. Y la importancia que esto tiene la encontramos en esta indicación que nos hacen las Naciones Unidas cuando dicen que la economía circular podría llegar a reducir hasta un 99% de los desechos de algunos sectores industriales, con lo cual pues prácticamente estaríamos en una situación de cero basura o basura cero, como lo quieran llamar, y hasta un 99% incluso de las emisiones de gases de efecto invernadero, porque la descomposición de los desechos genera gases que son considerados gases de efecto invernadero. Por lo tanto, de esta manera se protegería el ambiente por una parte porque no lo contaminamos con desechos y por la otra esto permite además combatir el cambio climático que ya pues todos conocemos las consecuencias que tiene no solamente sobre las economías, sino también sobre la vida de las personas y sobre la cotidianidad que nos corresponde a nosotros como ciudadanos vivir en el día a día. Los seres humanos somos el único elemento de la naturaleza, o los únicos seres en la naturaleza, digamos, que generamos basura. Las cifras señalan que cada latinoamericano, por ejemplo, produce 1 kilo de basura al día y la región en conjunto unas 541.000 toneladas diarias de basura. Esto representa alrededor de un 10% de la basura mundial. Esto también está tomado de la información que da Naciones Unidas, con lo cual cambiar el modelo es una necesidad evidente precisamente para reducir la contaminación, eliminar entonces las enfermedades que de aquí se derivan y, como vimos anteriormente, ayudar a combatir el cambio climático. De la cuna a la cuna es la traducción a nuestro idioma, al castellano, al español, de lo que en inglés significa cradle to cradle y que es el fundamento o el principio esencial sobre el cual se soporta la economía circular. Hablar de la cuna a la cuna es como decir del origen al origen, de donde se produce al mismo lugar que se produce y no desde el lugar de producción al basurero. Es una manera diferente de idear, diseñar y producir de forma que los elementos que componen los productos puedan ser 100% reutilizados o reciclados y de esta manera entonces reducir a cero la basura que los seres humanos somos capaces de generar. Tal como vemos en la lámina, de la cuna a la cuna, el concepto cradle to cradle, se basa en 3 principios. En primer lugar, el residuo no es un residuo, es un recurso o es equivalente a un recurso. Quiero decir que no es un residuo como lo entendemos actualmente. Por lo tanto, todo se debe diseñar para que una vez acabado su vida útil, el 100% de los elementos que componen aquello que utilizamos y de lo cual nos servimos, se pueda aprovechar nuevamente. En segundo lugar, las energías renovables tienen un papel fundamental y este sistema depende esencialmente de fuentes de energía renovables, solar, eólica, hidráulica, biocombustibles, etcétera, incluso las que la ciencia y la tecnología de cara al futuro nos pueda ofrecer con los nuevos avances y los nuevos descubrimientos, con lo cual pues estaríamos
dejando de lado los combustibles fósiles y esa otra modalidad de energía altamente contaminante y en muchos casos destructora del medio natural. Y en tercer lugar, la diversidad, es decir, los sistemas naturales funcionan y prosperan a través de la complejidad y variedad de los ambientes, lo cual significa que en los sistemas naturales hay especies de animales y plantas, microorganismos e incluso el convenio de diversidad biológica incluye dentro de la diversidad o de la biodiversidad, incluye a los grandes ecosistemas que se mantienen en una interacción y relación permanente y que son sistemas complejos, pero sobre todo que en ellos cada una de las especies que existen y que son conocidas son las que permiten que el sistema se mantenga en equilibrio. ¿Y esto qué significa? Pues por una interpretación al contrario, si nosotros elimináramos cualquiera de los componentes del sistema, es decir, cualquiera de las especies vivas, naturales, de animales, plantas, microorganismos, ecosistemas, si los eliminamos, repito, el sistema entra en una situación de desequilibrio, funciona de mala manera y en algunos casos pudiera, digamos, lo han demostrado algunos modelos científicos, pudiera desaparecer especies de manera masiva, puesto que unas dependen de las otras para su subsistencia y la desaparición de una hace que la subsistencia de la otra se vea comprometida, bueno, a menos que tenga una gran capacidad de resiliencia y sea muy capaz de adaptarse a la nueva situación. Pero en todo caso, estos tres componentes es bueno verlos en su conjunto para entender lo que significa la economía circular. Y precisamente para no degradar la biodiversidad, no descargamos la basura, los residuos sólidos sobre los ecosistemas, sobre el ambiente, puesto que producen, como sabemos, un gran deterioro. La economía circular implica entonces la fabricación de los productos de manera que al final de su vida útil favorece la minimización de su huella ambiental, favorece además su reutilización o la de sus materiales y componentes y su reciclado, para favorecer en términos generales la sostenibilidad en todas sus dimensiones, tal como la mencionamos al principio de la charla, en la dimensión económica, en la dimensión social y en la dimensión ambiental. Y por supuesto con la intervención del Estado y la aplicación de las leyes desde la dimensión institucional. De tal manera entonces que la economía circular trae estos beneficios, puesto que la huella ambiental, es decir, esa marca que nosotros dejamos cada vez que desarrollamos nuestra vida común, se reduce, pero además habría reutilización y reciclado de los productos, reduciendo de esta manera a cero la cantidad de desechos producidos por nuestras actividades eh, domésticas, industriales, comerciales, sea del tipo que fuere la que desarrollemos. ¿Qué otros elementos podemos incluir para ser efectivo y lograr el cambio de modelo que nos proponemos? Bueno, en primer lugar, la responsabilidad de los productores, es decir, quienes producen bienes y servicios, tienen que cambiar el modelo de producción para asegurarse que pueda regresar al proceso productivo todo aquello que se desecha en las fábricas, en las empresas, en las industrias, en los comercios e incluso en la vida doméstica. De igual manera, implicar a los consumidores, entender nosotros que tenemos también que reducir y ser más racionales en nuestro consumo, eliminar eso que el Papa Francisco llama la cultura del descarte, que utilizamos las cosas y las desechamos de manera inmediata. Igualmente, garantizar que los productos sean de calidad y que puedan ser reciclados y utilizados. Y finalmente, que haya el control de las autoridades, eso que hablábamos hace un momento en la dimensión institucional del desarrollo sostenible, pues de igual manera que intervenga el Estado y se apliquen las leyes para asegurar precisamente que los objetivos del modelo se puedan cumplir. En esta gráfica podemos ver cómo funcionan distintos modelos de economía. La economía lineal, de la que hablábamos también al principio, utiliza los productos y los desechos van directo a el contenedor de basura. En la economía del reciclaje, algunos son reutilizados o reciclados, no todos van al vertedero,
Por supuesto que el reciclaje reduce de manera ostensible la generación de desechos al ambiente y por eso vemos que en el vertedero hay una cantidad menor de basura, pero en la economía circular ninguno de estos elementos tendría por qué ir a el vertedero de basura o ir a la papelera de nuestras casas o al contenedor de basura, sino que todos pueden ser reutilizados o reciclados y haríamos de esto entonces un modelo en el cual la basura queda reducida prácticamente a la nada. Hay tres principios básicos que aplican a la economía circular y que son parte, digamos, de esta nueva filosofía de entender la producción de bienes y servicios. El primero de ellos es preservar y mejorar el capital natural. Fíjense que hablamos del capital natural y no hablamos de recursos naturales, que esto es la nueva manera de entender a los productos que la naturaleza nos ofrece para satisfacer nuestras necesidades. Implica entonces utilizar los recursos necesarios, perdón, los recursos naturales, renovables, de una manera cada vez más eficiente, de tal forma que eh, cumplan, usando la menor cantidad de ellos posible, logremos satisfacer nuestras necesidades. Y por supuesto, aplicando la racionalidad de tal manera que no se degrade sin necesidad evidente el capital natural. Por lo tanto, se buscará el empleo de la menor cantidad posible de productos naturales, mejorando de esta manera las condiciones del capital natural. El segundo de los principios nos habla de optimizar el uso de los recursos, es decir, aquí lo que buscamos es que haya mayor rotación de productos y sus componentes y no uso y desecho de manera directa. Que se logre un mayor ciclo de utilización, que se puedan utilizar varias veces los mismos productos o reciclar, como decíamos antes, sus componentes para generar productos similares o parecidos y que tengan entonces un mayor ciclo de vida y que la vida útil del producto no termine una vez que ya para nosotros no tiene ninguna utilidad y termina, como hemos dicho, en el basurero. Aquí entonces tiene importancia el uso del ecodiseño, puesto que de esta manera el producto se puede crear, reparar y reciclar eficientemente. Y sobre esto pues ya ha habido bastantes avances y podemos encontrar muchas eh, innovaciones en cuanto a productos que además de poderse reparar, se pueden reciclar de manera eficiente. El tercero de los principios nos habla de que el proceso productivo obtenga los resultados esperados. No se trata de cambiarle el modelo de producción a las empresas y comercios, por ejemplo, para que, digamos, tengan pérdidas o no se logre producir lo que efectivamente se espera ni las ganancias que se tienen estimadas y que además los consumidores queden insatisfechos porque el producto no tiene calidad o el producto, digamos, no tiene durabilidad, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se espera es utilizar la menor cantidad de recursos posible, no generar desechos, pero que además el proceso productivo obtenga los resultados esperados. Por eso este principio también es importante para la economía circular. Llegados a este punto, podemos preguntarnos entonces si es posible la economía circular. Bueno, en primer lugar, para que sea posible hay que pensar en cambiar el modelo. Si seguimos con el modelo que tenemos actualmente y con nuestra cultura del descarte, obviamente no avanzamos hacia lo que queremos, que es reducir el número de contaminación y, digamos, obtener todos los beneficios que nos ofrece el modelo de economía circular. La ciencia y la tecnología de hoy han demostrado que todo lo que desechamos se puede reutilizar y reciclar. Siempre algo puede hacer la tecnología y la ciencia con eso que nosotros tiramos a la basura. Incluso yo señalo aquí el caso de los envases Tetra Pak, que son estos envases para productos líquidos, sobre todo de larga duración, leche, jugos, etcétera, que tienen un componente de aluminio y cartón y que muchos decían, bueno, pero es que eso no se puede reciclar ni reutilizar y está contaminado. Bueno, no, ya hay tecnologías que permiten la limpieza,
digamos, descontaminación del producto, la esterilización, podríamos decirlo de alguna manera, y aseguran que el aluminio por un lado y el cartón por el otro pueden tener utilidades que sabemos que en efecto las tienen en los procesos de reciclaje. Y bueno, lo que es más importante en mi criterio es que, tenemos que cambiar nuestra conciencia. Hay que cambiar la conciencia de las personas porque en la medida en que no entendamos la importancia que esto tiene y los beneficios que ofrece a nosotros como individuos y a la sociedad en términos generales, pues por supuesto seguiremos manteniendo el estilo de vida que hemos llevado hasta la fecha. Y sobre esta posibilidad de hacer efectiva y hacer realidad la economía circular, tenemos algunos ejemplos. Aquí está el caso de la Unión Europea. Ya el 11 de marzo de este año 2020, la Unión Europea aprobó el Plan de Acción para la Economía Circular, buscando moderar las pautas de producción y consumo, logrando una economía competitiva y climáticamente neutra. Por supuesto que no son procesos que se logran en el corto plazo, requiere un tiempo, requiere la formación de conciencias y la aplicación de políticas públicas orientadas al logro de este objetivo. Y en este mismo sentido, en España, que es parte también de la Unión Europea, en la línea con lo que acabamos de mencionar en la lámina anterior, España aprobó la estrategia denominada España Circular 2030, que contiene orientaciones dirigidas a reducir el consumo de materiales, la generación de residuos, reducir emisiones, hacer eficiente el uso del agua y adoptar acciones para la reutilización. Como vemos entonces, el concepto de economía circular viene ya asumiéndose, por lo menos en los países del primer mundo, lo cual quiere decir que en efecto sí es posible, pero sí es posible en la medida en que todas estas condiciones que hemos venido hablando desde el principio se cumplan y sobre todo que las asumamos nosotros también como individuos. Y ahora llegamos a nuestro punto y nos preguntamos entonces, ¿qué podríamos hacer en Rotary por la economía circular? Bueno, podemos hacer muchas cosas y mucho más ahora que es una realidad que la protección o el cuidado del ambiente pasó a ser la séptima área de interés de la Fundación Rotary. Esto, digamos, tendrá plena vigencia a partir de julio del 2021, es decir, en el próximo año rotario, como decimos nosotros, pero no significa que no podamos ir avanzando en ideas, en proyectos, en acciones posibles e incluso en la posibilidad de que pensemos también en subvenciones de las que nos otorga la Fundación Rotaria bajo los mecanismos que ya conocemos de funcionamiento, para que orientados en el sentido de la protección y el cuidado del ambiente, que es la razón de ser, como hemos visto, de la economía circular, puedan hacerse realidad en nuestras actividades como clubes rotarios y como rotarios, en nuestras actividades, repito, de servicio a la comunidad. Y entre algunas de las ideas que pudiéramos adelantar como clubes rotarios es, por ejemplo, generar proyectos relacionados con el reciclaje y la reutilización de desechos. Desde la posibilidad de contribuir a lo mejor con la separación en el origen de los desechos domésticos en nuestras ciudades y poblaciones, con contenedores individualizados para cada tipo de producto, hasta proyectos que pudieran financiar en las comunidades el reciclaje y la reutilización de los desechos para las distintas aplicaciones que estos pueden tener y que son muchas y que sería muy largo de presentar para esta charla. También se pueden promover proyectos para la ecoeficiencia, de manera que eh, el proyecto no sea sostenible en los términos que lo entiende la Fundación Rotaria, sino que además sea sostenible ambientalmente desde este punto de vista, que sea un proyecto ecoeficiente.
elaborar y participar en programas de concientización y educación. Ya hemos dicho que es un elemento esencial cambiar la forma de pensar que tenemos de la cultura del descarte y que estos programas de concientización y educación estén orientados a reducir, reutilizar y reciclar, que son las llamadas 3R de la economía circular o bueno, o del desarrollo sostenible. Y de igual manera divulgar pues en nuestras comunidades la necesidad de un cambio en el modelo. Allí donde nosotros tenemos nuestro proyecto de servicio, podemos hacer actividades de divulgación y de concientización en este sentido que vayan orientando a la gente a la importancia que tiene de tener un modelo que sea, digamos, más amigable con el ambiente, de menor nivel de degradación y que nos garantice una buena calidad de vida para todos. Y aquí tenemos un ejemplo excelente de lo que ya está haciendo Rotary en esta orientación de la economía circular. Y me refiero específicamente a el programa Yo Limpio. Yo Limpio tiene como objetivo estratégico el que Rotary pueda desarrollar un proyecto ambiental promoviendo la economía circular, las 3R de las que hablábamos hace un momento. Y este proyecto, digamos, se lleva adelante ante el Estado, las instituciones y las comunidades, integrando los esfuerzos dispersos y buscando el compromiso sostenido de los actores, empoderando a Rotary en este caso como una institución de servicio digna y atractiva para nuevos socios y que sea además reconocida por la comunidad como una institución líder. Estos son como los objetivos esenciales. Los clubes de San Salvador, y sobre todo bajo el liderazgo de nuestro buen amigo Mauricio Andino Lor, han adelantado de manera importante este proyecto y ya está eh, eh, puesto en práctica, quiero decir, en algunas comunidades donde los clubes rotarios de El Salvador lo han adelantado y yo puedo decir además que eh, en la coordinación de imagen pública de la zona 25A, este proyecto también se asumió como un proyecto de Rotary, puesto que coloca, digamos, se conecta con la imagen que los rotarios queremos transmitir a nuestras comunidades, de gente preocupada por sus necesidades, de gente que atiende las necesidades, pero que además estamos convencidos de que necesitamos una mejor calidad de vida y que hay que entonces tratar de contribuir a que todos esos elementos que pueden a lo mejor afectar la vida de las personas, pues dejen de producirse y dejen de permanecer en nuestros entornos eh, naturales, sociales, económicos, etc. Terminamos ya nuestra presentación con esta cita del Papa Francisco, que nos habla de la cultura del descarte, que está en la encíclica Laudato Si, en el número 22 de la encíclica Laudato Si, ustedes pueden encontrar esta frase que dice: todavía no se ha logrado adoptar un modelo circular de producción que asegure recursos para todos y para las generaciones futuras, y que supone limitar al máximo el uso de los recursos no renovables, moderar el consumo, maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar. Abordar esta cuestión sería un modo de contrarrestar la cultura del descarte que termina afectando al planeta entero. Aquí vemos entonces cómo la frase del Papa Francisco pues recoge prácticamente todo lo que hemos hablado esta noche, de manera que la dejo aquí también para la reflexión y para que nos sirva pues de cómo, de ejemplo de las cosas que tenemos, podemos y debemos hacer. Y aquí una frase de nuestro fundador Paul Harris, que nos llama a, a unirnos en estas importantes obras de servicio. Paul Harris llegó a decir que los esfuerzos individuales se pueden volverse a las necesidades individuales, pero los esfuerzos conjuntos, y eso es lo que hacemos los rotarios, deben dedicarse al servicio de la humanidad. Y precisamente la economía circular y todo lo que conlleva este modelo en lo que hemos hablado esta noche está precisamente al servicio de la humanidad. Muchas gracias a todos por su atención y
quedo a la orden de ustedes para cualquier pregunta o comentario.